Hola, hola. El día de hoy analizaremos a una de las protagonistas de Pequeñas Lindas Mentirosas, como en los anteriores videos, y mi personaje favorito de toda la serie, Hannah Marin. Pero antes de empezar, por favor sígueme en mis redes sociales, te las dejo en la descripción y te leo en los comentarios. Empezamos. Hoy vamos a hablar sobre Hannah, la mentirosa que más transforma su vida, su identidad y su autoestima a lo largo de Pequeñas Lindas Mentirosas. Antes de ser la chica popular, segura e icónica que todos conocemos, Hannah era vista y tratada de forma muy diferente. Los flashbacks muestran cómo su se definía la manera en que los demás la trataban, incluso quienes se suponía que eran sus amigas. Obviamente, Allison, quien debería haber sido su apoyo, era una de las personas que más la lastimaba con comentarios manipuladores, y aún así Hannah seguía a Allison porque deseaba pertenecer y deseaba sentirse vista. Su hogar tampoco era un espacio seguro. La ausencia de su padre, quien formó otra familia y prácticamente la reemplazó, dejó a Hannah una herida profunda. Después su vida quedó reducida a ella y a su mamá, tratando de sobrevivir emocional y económicamente. Eso explica por qué Hannah se aferra tanto a las relaciones que construyó después, como por ejemplo Mona Vanderwall, quien se convierte en su refugio y luego en su peor traición, o Caleb, quien finalmente le ofrece un amor sincero y estabilidad. Hannah es la mentirosa que demuestra que crecer duele, que la identidad no nace perfecta y que muchas veces buscamos aprobación de los demás, pero luego encontramos nuestro propio valor. La personalidad de Hannah es un contraste hermoso entre fragilidad y fortaleza. A primera vista parece la típica chica popular, segura, impulsiva, vanidosa, incluso un poco superficial, pero cuando miras de cerca entiendes que esa imagen es una coraza que tuvo que construir para dejar años atrás de inseguridad y rechazo. Así que podemos hacer una lista. Hannah es empática, es la primera en proteger a sus amigas incluso cuando tiene miedo. Extremadamente leal, a veces hasta el punto de sacrificarse para no abandonar a quien quiere. También es impulsiva pero emocionalmente inteligente, ya que actúa sin pensar pero entiende muy bien cómo se sienten los demás. Es perfeccionista con su apariencia, pero no por vanidad real, sino porque el mundo la castigó por cómo se veía antes. Divertida, espontánea, es la que nos sacaba risas en momentos tensos. Pero también es vulnerable, tiene miedo de ser abandonada nuevamente, de no ser suficiente y de volver a ser esa versión de sí misma que los demás despreciaban. Su personalidad es literalmente una respuesta a su historia, una niña herida que creció prometiéndose a sí misma nunca volver a ser tratada por su cuerpo, la rarita o la invisible. Pero en el camino encuentra quién realmente es, alguien fuerte, amorosa, valiente y muchísimo más profunda de lo que aparenta, y muy divertida. La historia de Hannah Marin es una de las transformaciones más potentes dentro de la serie, porque no solo cambia su apariencia, sino también su forma de amar, relacionarse, confiar y verse a sí misma. Antes de que Allison desapareciera, Hannah vivía a su sombra. Allison, para bien y para mal, fue una influencia muy importante en su vida, y aunque se hacían llamar amigas, Allison la manipulaba, se burlaba de su apariencia, presionaba sus inseguridades y la hacía sentir que no era suficiente si no seguía sus reglas. También te moldeó a Hannah para creer que su valor dependía de cómo se veía y de con quién se juntaba. Por eso, cuando Allison desaparece, ocurre algo inesperado. Hannah se reinventa. No porque se ame más, sino porque siente que ahora sí tiene permiso de cambiar. Es aquí donde nace la reina de Rosewood, ese personaje popular, seguro, pero al mismo tiempo sigue siendo una chica con heridas. Vamos a pasar a una de las partes que me enojan mucho. Una de las heridas más profundas de Hannah viene de la relación con su papá, Tom Marin, quien no solo se fue de su vida, sino que también formó otra familia y la hizo sentirse reemplazada como si ella fuera la versión vieja que decidió dejar atrás. Este abandono no es un recuerdo aislado, es una sombra que la acompaña siempre. La persigue porque dejó marcas, teme que las personas a las que quiere la dejen, no ser suficiente, ser descartable, teme ser la que siempre sobre en la historia de alguien más. Y lo peor es que su papá refuerza ese dolor una y otra vez. Hannah intenta acercarse, intenta recuperar algo, pero él siempre la decepciona. Y ya que estamos en eso, voy a mencionar algunos de los momentos que intensifican este dolor. Podemos empezar cuando su papá se casa y ella se queda como una invitada más. Verlo hacer una nueva vida sin ella la destroza, no solo porque ya no es su prioridad, sino porque sus intentos por conectarse terminan en rechazo. Él exige comportarse mientras a su nueva familia le da todo. ¿Recuerdan cuando Hannah está viendo lo de las universidades? Pues este episodio es durísimo. Hannah está desesperada por demostrarle que todavía importa, que sigue siendo su hija. Va a buscarlo e intenta hablar con él a ver si hay algo que rescatar y si le puede dar un poco más de dinero para la universidad. Y él nuevamente le demuestra que ya no tiene espacio para ella, incluso le va a dar más dinero a su hijastra que a su propia hija. Este episodio deja clarísimo que ella está luchando sola por una relación que él abandonó hace años.
Y ya que estamos hablando de su hermanastra, ¿recuerdan cuando Kate intenta sabotear muchas veces a Hannah? Pues Hannah le cuenta a su papá, intenta advertirle sobre lo que está pasando, le intenta decir la verdad, pedirle que confíe en ella como hija, pero su papá decide creerle a alguien que apenas conoce más que a la niña que crió. Ese momento la rompe porque confirma su mayor miedo, no importa lo que haga, él elegirá a otra persona sobre ella. Lo único positivo que sale de todo esto es su relación con su mamá Ashley. Es preciosa, pero también frágil, son un equipo, se aman demasiado, pero también cargan con carencias, miedos y responsabilidades enormes. No tienen una red de apoyo, no tienen un hogar lleno, solo se tienen la una a la otra. Esta soledad explica muchas cosas de Hannah, por qué lucha tanto por encajar, por qué necesita sentir que pertenece, por qué valora tanto la lealtad, por qué se aferra a sus amigas incluso cuando está herida y por qué se vuelve tan protectora, tan humana y tan fuerte. Hannah no quiere volverse a sentir sola y por eso construye vínculos tan profundos, porque sabe lo que siente que te abandonen y promete que nunca hará que nadie se sienta así. Y con esto podemos pasar al siguiente vínculo importante de Hannah, Mona. Cuando desaparece Allison, Hannah queda completamente expuesta, sin la líder del grupo, sin el estatus social que Allison les imponía, con la autoestima hecha a pedazos y su grupo de amigas deshecho. Y en este vacío aparece Mona. Mona es la primera persona que la abraza de verdad en su cambio, la ayuda a transformarse, le da seguridad, la impulsa a ser vista y sobre todo le ofrece un refugio emocional cuando Hannah lo necesita desesperadamente. Por eso duele tanto lo que viene después. Que Mona terminara siendo la primera A significa que la persona que más cerca estuvo de ella también es quien más la hirió. Mona la manipuló, la vigiló, la expuso, la atacó emocionalmente desde las sombras y le ocultó demasiadas cosas. Para Hannah esa traición no solo es un golpe, es la confirmación de su peor enemigo. Las personas solo me quieren mientras les sirva, después me destruyen o se alejan, tal cual lo hizo su papá. Ese quiebre la marca profundamente y cambia su forma de confiar en la gente. Claro que en las próximas temporadas de alguna forma recuperan su amistad, Mona la sigue protegiendo y Hannah le sigue viendo como un lazo importante. Pero bueno, ahora pasemos con Caleb. Hannah encuentra algo que nunca había tenido, un amor que no la controla, no la juzga y no la reemplaza. Caleb ve a la verdadera Hannah, la divertida, la leal, la torpe emocionalmente, la sensible, la chica que ha vivido más soledad de la que admite, y él se vuelve un hogar emocional, alguien con quien Hannah baja la guardia sin sentir que la van a destruir, pero justamente porque su primer amor seguro también es donde más se nota su temor a ser abandonada. Hannah vive con el miedo constante de que Caleb encuentre a alguien más estable, mejor o más digna, y entonces pasa lo de Spencer. Oh, ya sé. Con Spencer y Caleb, Hannah vive su peor pesadilla, ver a dos personas que ama apoyándose mutuamente en un momento de vulnerabilidad extrema y cruzando límites. Para Hannah es devastador, no solo porque Caleb fue suyo, su primer amor, su más grande amor, duele porque siempre sintió que Spencer era más inteligente, más fuerte, más digna de amor. Este es un golpe directo a su herida de abandono, siempre me reemplazan. Sin embargo, y esto es lo más bonito de su arco, es que Hannah logra perdonar, no desde la ingenuidad, sino desde su crecimiento. Caleb y ella reconstruyen algo mucho más maduro, más real, más consciente, más fuerte, y su relación se convierte en esa historia donde dos personas con traumas, miedos y heridas logran elegir amarse de una forma más libre y empática. A pesar de lo que vivieron, incluyendo los momentos de Spencer, al final de la historia entre Hannah y Caleb se demuestra que el amor verdadero también se construye desde las caídas. Ese capítulo incómodo termina revelando algo valioso, que Caleb elige a Hannah no por costumbre ni por comodidad, sino por convicción, que incluso cuando se rompe algo pueden hablarlo, sanar y volver a encontrarse desde un lugar más sólido y honesto. Por eso es tan significativo que finalmente se casen, porque su matrimonio no nace de la idealización, sino de la madurez, del reconocimiento de sus heridas y de la certeza de que incluso en sus momentos más difíciles siempre regresan el uno al otro. Aunque ojalá nunca hubiera pasado lo de Spencer y Caleb, pero bueno. Aunque Hannah tiene varias relaciones importantes a lo largo de la serie, hay algo que define su historia, su necesidad de pertenecer. Después del abandono de su padre y de sentirse constantemente juzgada por su apariencia, Hannah busca en las personas cercanas una especie de familia elegida. Y aquí viene algo muy importante, la relación entre Hannah y Allison, la cual es probablemente una de las más complejas del grupo. ¿Por qué? Bueno, en los flashbacks vemos que Allison tenía una enorme influencia sobre ella. Hannah la admiraba profundamente, quería ser como ella y buscaba constantemente su aprobación, pero Allison, aunque la incluía en su círculo,
también utilizaba sus inseguridades para mantener poder sobre ella. Muchos de los comentarios de Allison sobre el peso de Hannah no eran simples bromas, eran recordatorios constantes de que Hannah debía cambiar para ser aceptada. Allison incluso le daba consejos crueles disfrazados de ayuda, como cuando insinuaba que debía controlar lo que comía o que debía esforzarse más para verse mejor. Esto creaba en Hannah una mezcla muy fuerte de emociones: admiración, resentimiento, necesidad de aprobación y también dolor. Cuando Allison desaparece, Hannah no solo pierde una amiga, pierde a la persona que definía su lugar en el grupo, y parte de su transformación física y social después de esa desaparición puede interpretarse como un intento de convertirse en la versión de la chica que Allison siempre decía que debía ser. Pero cuando Allison regresa años después, Hannah ya no es la misma. Aunque todavía existe cariño, también hay una distancia evidente. Hannah ya no está dispuesta a ser manipulada ni a aceptar ese tipo de control emocional, y es por eso que en la temporada en la que regresa Allison, Hannah comienza a tener problemas con la bebida, más otros problemas que ella estaba teniendo. Claro que su relación con las mentirosas es diferente. Después de la desaparición de Allison, el grupo formado por Spencer, Arya y Emily se convierte en el verdadero apoyo emocional de Hannah. A diferencia de lo que ocurría cuando Allison estaba presente, ahora las relaciones se construyen desde la confianza y el miedo compartido. Con Spencer, Hannah desarrolla una dinámica interesante. Spencer suele ser la mente estratégica del grupo, mientras que Hannah muchas veces aporta intuición y valentía. Aunque discuten en varias ocasiones, también se complementan mucho. Con Arya, Hannah tiene una relación más emocional y empática. Ambas entienden lo que significa cargar secretos familiares complicados y tener que mantener las apariencias. Con Emily existe una conexión muy cálida y casi protectora. Hannah suele ser muy comprensiva con Emily y en varias ocasiones intenta animarla o apoyarla cuando atraviesa momentos difíciles. Lo importante es que con ellas, Hannah finalmente encuentra algo que nunca tuvo: una amistad donde no necesita cambiar para ser aceptada. Si miramos todas estas relaciones juntas, podemos ver que la historia de Hannah gira alrededor de una idea muy clara: aprender a distinguir entre las personas que te quieren por quien eres y las que solo te quieren cuando encajas en lo que esperan de ti. Al principio, Hannah estaba dispuesta a transformarse para agradar a Allison, pero con el tiempo aprende que su valor no depende de la aprobación de nadie, y ese crecimiento es una de las razones por las que muchos fans consideran a Hannah uno de los personajes con el desarrollo más humano de toda la serie, y por eso es mi favorita. A lo largo de la serie, Hannah también estuvo rodeada de varias teorías del fandom. Algunas nacieron de escenas muy específicas y otras de detalles que la serie nunca explicó completamente. Una de las escenas más inquietantes ocurre en el episodio de Halloween, cuando una niña aparece en la casa de Hannah. La niña parece estar confundida y un poco asustada. Para muchos fans, esta escena tenía varias interpretaciones. La niña podría estar conectada con la historia de las gemelas que la serie insinuó constantemente. Incluso la pista de que Hannah estaba más conectada con el misterio de Allison de lo que parecía, o Hannah tenía una gemela. El hecho de que la niña aparezca específicamente en la casa de Hannah llevó a muchos fans a pensar que su familia tenía un papel muchísimo más importante en la historia de Allison. Otro punto que generó muchas teorías fue la actitud del detective Wilden. Desde las primeras temporadas, Wilden parece tener una obsesión particular con Hannah y con su mamá Ashley. Sus interrogatorios son más agresivos con ellas que con otros personajes, y constantemente está vigilándolas. Esto llevó a algunos fans a preguntarse: ¿sabía Wilden algo sobre Hannah que los demás no? ¿Había algún secreto entre Allison y la familia Marin? ¿O estaba intentando intimidar a Ashley por algo relacionado con el caso de Allison? Aunque la serie nunca desarrolla completamente esta idea, la tensión constante entre Wilden y la familia Marin alimentó muchas teorías durante años. En lo particular, pienso que Wilden se obsesionó con Hannah, ya que tenía un leve parecido a Allison, y recordemos que Wilden y Allison tenían historia. Otra escena que generó especulación ocurre cuando Hannah ve dos figuras vestidas de rojo en un cementerio. El abrigo rojo era un símbolo importante dentro de la serie y estaba relacionado con el misterio de A. Ver dos figuras similares llevó a muchos fans a pensar que la serie estaba insinuando nuevamente el tema de las gemelas, y algunas teorías que salieron de esa escena es que habían dos personas trabajando juntas bajo la identidad de Abrigo Rojo. La historia de las gemelas era más importante de lo que parecía, o incluso que en este caso Hannah podría tener una gemela y ella no lo sabría, ya que el hecho de que Hannah fuera quien presenciara esta escena hizo a algunos fans que creyeran que ella estaba viendo una parte del misterio que los demás aún no entendían, o que ella levemente recordaba, dando a entender que tenía una gemela.
Al final, Hannah termina siendo uno de los personajes más humanos de la serie. Su historia no es solo de una chica que cambia físicamente o que pasa de ser invisible a popular. Es la historia de alguien que tuvo que aprender a valorarse después de años de sentirse insuficiente. Hannah fue una de las mentirosas que más sufrió. Creció sintiéndose que no encajaba, que no era lo suficientemente bonita, lo suficientemente popular o lo suficientemente importante. Fue manipulada por Allison, traicionada por personas en las que confiaba y amaba, y constantemente estuvo en situaciones peligrosas. A lo largo de la serie vemos muchas veces que Hannah tiene miedo, que duda y que se siente muy vulnerable, pero lo que la hace especial es que nunca dejó que ese miedo la definiera. Incluso cuando estaba asustada, incluso cuando parecía que todo estaba en su contra, Hannah seguía adelante, defendía a sus amigas, se enfrentaba a quien fuera necesario y siempre intentaba hacer lo correcto, aunque eso significara ponerse en riesgo. Y justamente por eso, para mí, Hannah es mi mentirosa favorita. No porque sea perfecta, sino porque es profundamente leal, porque es la amiga que siempre está ahí, la que te protege, la que se preocupa y la que no abandona a las personas que ama. Hannah demuestra que la verdadera fortaleza no es tener miedo, sino seguir siendo valiente a pesar de ello. Y por eso, entre todas las mentirosas, Hannah termina siendo uno de los personajes más memorables y más queridos de toda la serie, además de su excelente humor. Este es todo por el video. Por favor, si quieres que analice otro personaje, déjame saberlo en los comentarios. ¡Adiós!